Hola a todos. Bueno, este, este es un tema fascinante, por lo menos para el que le interesan estas cosas. Está bueno. Como siempre, como casi todos los videos de este canal, no son aptos para gente que tiene déficit de atención o que no le gusta que las explicaciones sean largas o demás. Obviamente no hay ningún problema, cada uno se divierte con lo que puede. Y además hay muchos canales, ¿no es cierto? Hay muchos canales en YouTube que hacen miniaturas poniendo su cara de hincha de San Lorenzo y demás. Entonces, bueno, ¿sabían que hay gente que hace directos y la gente le paga para que escuchen canciones en el directo? Le pagan en dinero real, o sea, dinero real entre comillas, no es digital, pero bueno, es fiduciario, está, aunque no exista materialmente. No sé, hay de todo, pero bueno, en fin. Este tema da para largo, así que vamos con la cuestión. Vamos, para empezar, lo que pienso que necesito es dar un contexto histórico de qué estamos hablando. Situémonos en el 1916. Vamos. ¿Por qué elegí 1916? Porque me gusta, me parecía un número simpático, fácil de recordar y además tener una referencia de... Son 100 años de la declaración de independencia de Argentina y la fundación de Argentina como Estado-Nación. Y es para que nos pongamos en contexto. De hecho, es más, para ponerse en contexto, por cierto, estoy caminando por la calle, por los bosques de Corrientes, entre comillas, por los montes en realidad. Así que, bueno, si se escucha algún ruido raro es por eso. Pero yendo a la cuestión, haciendo memoria para hacerles una línea de tiempo y que se sitúen en qué pasaba en el mundo en ese momento, eh, piensen que en el 1922, o sea, estaba por pasar, Mussolini llega al poder en Italia. Si bien el Faccia Italiani di Combattimento ya tenía mucha fuerza en las calles, como grupo de choque y como rompehuelgas y demás, bueno, toda la historia del surgimiento del fascismo, que no es el tema de hoy, otro día lo podemos hablar, pero no es el tema de hoy. Stalin en el 1924 asume como jefe del, en realidad, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, como el líder máximo, porque si bien en el 23 termina la guerra civil rusa, Lenin muere al poco tiempo, asume Stalin. Después vamos a hablar de la diferencia entre Stalin y Lenin, quizás salgan a cuento porque tienen algo que ver, y Hitler asume recién en el 1933, unos años después. Pero para todos los que piensan, porque hay mucha gente, ¿no?, que interpreta la historia así, que piensa que Hitler inventó cosas, ¿no? Y no es tan así, esas cosas ya preexistían. Así que volvamos. Argentina, 1916, unos años después. 1919, quizá. Para explicar las ideologías que subyacían ya en ese momento. Existía un nacionalismo católico que van de la mano, el nacionalismo va a ser católico y el catolicismo va a ser nacionalista, y se va a contraponer al comunismo judío, al comunismo judaizante, que van siempre de la mano, todo judío es comunista, todo comunista es judío. Visto en retrospectiva podemos decir que eso no ocurre, ¿no es cierto? Pero hay una contradicción ahí, pero era como estaba construido en ese momento. Pensemos también, para dar más contexto, que el protocolo de los sabios de Sion se publica o se deja caer al mundo y se pone en circulación en Rusia. Por eso a veces a mí me da mucha risa, ¿no?, cuando se escucha a cierta gente de ciertas ideologías hablar de los rusos como judíos o como házaros, o se dice cada cosa. Creo que quizás no están enterados que la palabra progromo deriva de progrom, que es una palabra rusa, que significa devastación. O sea, el antisemitismo en Rusia estaba muy latente. De hecho, si ustedes buscan la primera publicación que se conoce del protocolo de los sabios de Sion, la cruz que aparece en la portada es la cruz ortodoxa, no es la cruz católica. Pero en fin, lo que quiero decir es que ya preexistían esas ideas y ya en los protocolos de los sabios de Sion se habla de esta relación entre el comunismo y el judaísmo. ¿Por qué? Esto ya lo he mencionado en otros videos, pero se dice que el comunismo diluye, desintegra las identidades nacionales y que eso es un plan del judaísmo internacional. Hombre, tiene su lógica, pero bueno, no es el tema que vamos a debatir hoy. No porque no quiera, de hecho, ustedes saben que a Samagnara le encanta, para eso está este canal, pero no es el tema de hoy, nos iríamos demasiado de tema. Volvamos a Argentina.
Dije 1910, 1916, perdón. Bueno, 1919. Existe algo que se llama Liga Patriótica Argentina y de hecho hay ligas patrióticas o organizaciones homónimas en diversos países de la región, obviamente hispanohablantes, es una obviedad, Liga Patriótica, que reivindican justamente, trabajan desde el nacionalismo católico en contra del comunismo judío. La Liga Patriótica en Argentina va a estar dirigida por Manuel Carles, que es un personaje histórico argentino muy poco mencionado, pero muy conocido por quienes están interesados en la historia. Y bueno, van a tener implicaciones en la famosísima Semana Trágica, esa sí se menciona más, donde por cierto, en el contexto de la Semana Trágica, que es una represión global que se da a un grupo de obreros por esto de enfrentar el comunismo judío, y de hecho en ese contexto, si bien la represión fue a obreros, que seguramente no eran judíos, en ese contexto se da, según se tiene registrado, por lo menos según yo tengo entendido, el único pogromo de la historia de América. No ha habido otro. Y se dio acá en Argentina. En ese contexto, imagínense de qué estamos hablando. Así que sí, la comunidad judía del barrio de Once, en Buenos Aires. Que por cierto está muy lejos de donde yo vivo, así que yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tuve la culpa con eso. Pero bueno, eso para que se den cuenta del contexto y las ideas que había en disputa y lo fuerte que eran los confrontamientos, ¿no? Para quien cree que la gente está muy violenta actualmente, no. Eso ya venía de antes. Pero en fin, vamos, todo esto durante la presidencia de Irigoyen, un presidente tremendamente mitificado por varios sectores, no vamos a hablar de eso ahora, pero bueno, era el contexto, al cual por cierto le dan un golpe de estado en el 1930, el famoso golpe del 30 de Uriburu. Y acuérdense de ese apellido porque es fundamental a tener en cuenta y va a aparecer en reiteradas ocasiones ese personaje, ese apellido a lo largo de este video, que por cierto da para largo, ya les voy anticipando. Aunque bueno, lo están viendo en YouTube, ya ven la duración que tiene el video, así que eso no debería ser una sorpresa. Pero bueno, ¿qué pasa con el gobierno de Uriburu? Bueno, ahí se instaura la tortura como método ya aceptado y ya institucionalizado, porque no olvidemos que la Liga Patriótica era un grupo parapolicial que actuaba, de hecho hay muchas fotos donde actúa junto con la policía, pero es un grupo paraestatal, es un grupo de choque paraestatal que tiene su institucionalización, que sus líderes están institucionalizados, reconocidos y demás, pero es parapolicial, por definición, aunque trabaja junto con las fuerzas policiales que les otorgan vehículos, armas, etcétera, equipamiento. Pero ahora se va a institucionalizar directamente. Y van a aparecer, obviamente, grupos de choque, grupos parapoliciales, financiados directamente, ya abiertamente por el gobierno, como va a ser la Legión Cívica, que va a ser un rol muy similar a lo que era la Liga Patriótica hace unos años, pero ya completamente institucionalizado. Y va a aparecer, y esta es una palabra clave, la picana. A ver, se va a instalar la tortura como algo naturalizado, un accionar normal de las Fuerzas Armadas y de los grupos parapoliciales que trabajan paraestatales que trabajan para el Estado. Y va a aparecer la picana como método de tortura. La palabra picana se va a convertir en sí misma en un mito de todos aquellos que reivindican este periodo histórico y estas acciones y toda la cuestión y todo lo que simboliza Uriburu y lo que simboliza el golpe del 30. ¿Qué ocurre? Bueno, a ver, en este contexto, y creo que acá viene creo que empieza lo central de lo que quería hablar en este video. Bueno, en realidad este video tiene dos ejes centrales y uno se abre ahora. Unos años después, 1937, aparece la Alianza Libertadora Nacionalista. La palabra libertadora en la historia argentina, hombre, tiene unos matices terribles, pero bueno, aparece la Alianza Libertadora Nacionalista, integrada, por cierto, que fue candidato, cuando se presentaron, fue uno de los candidatos, Castellani, ese escritor, pensador, filósofo católico que algunos reivindican tanto. Bueno, ese era su contexto. Y la Alianza Libertadora Nacionalista va a tener su facción, su línea juvenil en las escuelas secundarias, que va a ser la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, justamente. Sí. UNES. De hecho, siempre me acuerdo por UNES, las siglas, UNES. Que a su vez, UNES, la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios,
va a tener que eran claramente fascistas, ultracatólicos, conservadores, anti... A ver, en todas las fuentes que uno lee siempre va a aparecer la palabra antisemita, pero a mí me suena un poco hueco usar esa palabra. Vamos a decir que son antijudíos, así directamente, porque es lo que son. No porque no detesten a los semitas en general, sino porque acá contra quién te estás peleando contra un fantasma. Porque acá no... Bueno. Sí, ¿en qué está? Ah, bueno, van a tener un órgano de prensa que se va a llamar Tacuara. ¿Por qué? En reivindicación a lo que significa la tacuara. La tacuara, para quienes no son argentinos, el que es argentino, paraguayo, uruguayo, brasilero, y no sé si chileno sabe exactamente lo que es una tacuara, es una especie de... acá está lleno. Crece muy rápido. De hecho, muy similar al bambú. Es un poco más delgado y se utilizó históricamente para hacer lanzas, armas. Es muy útil realmente para hacer empalizadas. Yo lo he visto utilizarse para hacer... Se lo pone entre los tejidos, ¿no es cierto? Y evita que pasen los perros. Bueno, no importa el contexto. Tacuara. No importa exactamente lo que es la tacuara, sino lo que simboliza la tacuara. Y está la famosa imagen, que por cierto hay un logo de Malón, me parece, la lanza hecha con tacuaras. Muy de los federales y de la reivindicación gauchesca. Aunque en el caso de Malón es una reivindicación justamente de los malones aborígenes. Malón la banda, por cierto, para quien no sea metalero y haya llegado acá, lo cual es una extrañeza, por cierto. Pero en fin. De hecho, es una extrañeza que a un metalero le interesen estos temas. Es rarísimo, porque el declive intelectual en general del metalero promedio está... Casi me caigo. Él está en declive, valga el pleonasmo. Continuamos. ¿En qué me quedé? Sí, Tacuara, 37. Bueno, unos años después, ya pasó al 1943, aparece Perón. A ver, la figura de Perón, a mí me gusta matizarla bastante. No vamos a hablar de Perón porque eso da para sus 5 horas, ¿no? Es su película aparte. Los que me conocen o con quienes he hablado de política alguna vez saben que yo pienso que no soy el único, no es que me lo inventé yo, muchos piensan esto, pero yo coincido totalmente, y eso de hecho debilita mucho históricamente a la izquierda en Argentina, que es que Perón le roba las banderas más valiosas de la lucha obrera, de la reivindicación de derechos laborales, etc. Y convierte, más que todo que históricamente, visto en retrospectiva, tenemos muy claro que la izquierda argentina, la izquierda mayoritaria argentina, que es una rareza decirle mayoritaria, que históricamente no es más que un 3%, es de carácter trotskista, ¿cierto? Muy fácilmente alineada al progresismo de índole liberal, occidental y con cualquier tipo de lucha parcial que se pueda presentar, con mayor o menor valor, no sé, yo no me voy a poner a decir que no sirve para nada eso, porque no es el debate para este video, pero claramente no es lo que... No son el tipo de izquierdas comunistas del cual estamos hablando en los contextos históricos a los cuales estoy haciendo referencia, pero lo quiero mencionar. Pero esencialmente porque sus banderas más poderosas se las ha apropiado el peronismo. El movimiento obrero organizado en general, como gran mito, que no sé si existe algo así, pero como gran construcción mitológica, se lo ha apropiado el peronismo. El peronismo, aunque sea como sello, ni siquiera como movimiento, ni vamos a debatir qué es el verdadero peronismo, qué es. Eso es un debate muy amplio, que lo podemos dar, obviamente, pero no ahora porque es demasiado tiempo el que se nos va. Pero, matizando eso, yo también creo que el peronismo, si bien en el sentido que acabo de explicar representa un gran problema para la izquierda, también representa un gran problema para la derecha. Porque claro, estamos hablando de un conservador, Perón, ¿no? Conservador, ultracatólico, anticomunista, pero con un discurso que a veces se pone un poco, como que es de negro, ¿no? Y se pone un poco marxista, sin saberlo, no sabiéndolo, pero renegando totalmente del marxismo, por supuesto, y de la disolución de la idea de nación que propone el marxismo en su internacionalismo obrero. Pero bueno, cosas que pasan con la figura de Perón. En este contexto, bueno, que le había mencionado antes, la Alianza Libertadora Nacionalista va a pasar a formar parte del peronismo y de hecho va a funcionar como grupo de choque del peronismo, como fuerza paramilitar, similar a lo que había sido anteriormente la Legión Cívica para Uriburu y demás. Al peronismo de Perón, digamos, a los gobiernos de Perón siempre le encantó tener fuerzas parapoliciales. Pero bueno, la más famosa de todas aparece unos años después, así que no vamos a hablar de eso. Pero eso sí te daba para hablar, ¿eh? Pero no es tanto el tema de hoy, pero qué cosa es, la propaganda Due, la CIA, la operación psicológica. Fascinante, la historia argentina. En fin, tenemos a Perón. Bueno,
golpe a Perón, el famoso golpe del 55, que estamos casi es el segundo golpe, el tercero es el más famoso de todos, pero el famoso golpe del 55 de Lonardi, tonto útil para muchos, una espada sin cabeza, como otros, como Lavalle, que es rápidamente depuesto, porque, a ver, hay un debate ahí, yo tengo entendido que tiene algo que ver justamente con el catolicismo, con lo que Perón termina representando para la iglesia, y Lonardi, sin tener posturas en lo político, en lo económico y en lo organizacional de la nación, posturas irreconciliables con lo que representaba el peronismo, en su ideario católico comanda el golpe a Perón. Y es rápidamente reemplazado por Aramburu, que ese es un liberal clásico. Siempre que se menciona Aramburu, estamos directamente hablando de la embajada. Eso es un liberal. Un liberal. Lonardi, tonto útil del liberalismo. No lo sé. Para algunos sí. No. No sé. No es el tema de hoy. Pero siguiendo. Claro, por eso quería dar este contexto. Claro, tenemos un gobierno, el de Aramburu ahora, superliberal, muy similar a lo que es la última dictadura argentina, muy liberal, respondiendo directamente a Estados Unidos, a los grandes oligarcas, etcétera, etcétera, y habiendo golpeado a Perón, que era un líder popular y bueno, todo eso. Entonces, con todo el peso de lo que eso significa, aparecen los que anteriormente fueron, que los mencioné, UNES, los muchachos de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, que como recordarán tenían su diario, que era Tacuara, y nuevamente se juntan los muchachos en el bar La Perla. Esto es un dato de color, pero siempre se menciona, así que bueno, creo que todavía existe el bar La Perla, así que debe ser un lugar turístico para cierta gente. Claro, pero ahora bajo el nombre de Juventud Nacionalista Tacuara. Claro, recuperar el nombre de Tacuara, porque la verdad que fue una buena idea, suena muy bien. Y además es súper simbólico, súper icónica la Tacuara, muy fácil de dibujar y de poner en panfletos. Juventud Nacionalista Tacuara. Inspirados ya ahora sí por las ideas de Julio Mainviele, o Mainviel, como le quieran, yo le digo Mainviele en español. Julio Mainviele, que era un pensador, un filósofo, un escritor, un padre, ¿cierto? Un cura católico, va a ser el mentor ideológico de los chicos, ¿no? Que eran muy jóvenes, ¿no? Recordemos que hace unos años eran la Unión de Estudiantes Secundarios, la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. Y él va a ser su mentor ideológico y su guía en los caminos del nacionalismo católico. Hay unos panfletos muy interesantes dando vuelta, voy a ver si los puedo adjuntar al video cuando lo arme. Y bueno, a ver en qué estaba. Sí, Mainviele. Hay dos caras muy visibles de este grupo, del grupo Tacuara, que son Joe Baxter, un personaje con unos colores, unas idas y venidas ideológicas impresionantes, que no vamos a empezar a hablar de él, pero es una cosa rarísima el muchacho ese Joe Baxter, que no es James Baxter, no es el Dora Aventura. Y Alberto Escurra Uriburu. Vuelve a aparecer el apellido Uriburu, efectivamente es descendiente de Uriburu, que va a terminar siendo, de hecho, si ustedes lo buscan, esto es muy simple, si ustedes lo buscan al amigo mío no, pero amigo de alguien, Alberto Escurra Uriburu, van a encontrar que es un padre, efectivamente. Después, cuando todo esto pasó, el tipo se metió a estudiar eso y se convirtió en un... dedicó su vida a la religión, más, metió en la iglesia de cabeza, ideología que nunca abandonó, a diferencia de su amigo, la otra cara visible, Joe Baxter, él nunca abandonó esa visión. ¿Qué ocurre? A ver, el contexto, lo que termina pasando es que un año después, en el 58, en el gobierno de Frondizi, ocurren dos cosas fundamentales. La primera es el gran debate por la educación en Argentina. Y está esta frase, esta antagonía que se da entre laica o libre. ¿Por qué laica o libre? Y por qué pareciera hoy, visto en retrospectiva, todos nosotros, que estamos, los argentinos, digamos, formados por los programas de Sarmiento y Mitre, vemos que, bueno, la educación es laica, efectivamente, porque eso es, la educación libre es eso. Bueno, no sé, en ese momento se decía laica o libre. ¿Por qué?
Porque se interpretaba que si la educación era laica, es decir, que si se desliga de las instituciones religiosas, obviamente, hablando de ese contexto en Argentina, de la Iglesia Católica, si se desliga del catolicismo, queda a merced del mercado y de las finanzas judías. Queda a merced de los judíos. Y eso es una herramienta demasiado poderosa que no le podés dar a esta gente que, visto desde estas perspectivas ideológicas, son el mal del mundo, literalmente. Que repito, como siempre digo, esto no es una cosa que estamos hablando en el 1960, ese es el contexto de lo que estoy diciendo, 1958, 1960. Pero no era algo nuevo para nada, mucho menos en ese contexto, pero es algo que ya venía desde hace mucho. De hecho, es más, rescaté, de hecho tengo atrás este papelito, rescaté esta frase del Mein Kampf. Dice: veamos cómo procede el judío en este caso. 2 puntos. Se acerca al obrero y, para granjearse la confianza de éste, finge conmiseración hacia él y hasta parece indignarse por su suerte de miseria y pobreza. Luego se esfuerza por estudiar todas las penurias reales o imaginarias de la vida del obrero y tiende a despertar en él el ansia hacia el mejoramiento de sus condiciones. El sentimiento de justicia social, menciono esta palabra, que esto quizá tiene que ver con la traducción, pero el sentimiento de justicia social, que en alguna forma existe latente en todo ario, de quién estamos hablando y que él cree que las cosas son intrínsecas a cuestiones raciales, sabe el judío aleccionarlo de modo infinitamente hábil hacia el odio contra los mejor situados, dándole así un sello ideológico absolutamente definido hacia la lucha contra los males sociales. Así funda el judío la doctrina marxista. Esto opinaba Hitler del marxismo. Acá está, bueno, un antecedente evidentísimo. No olvidemos que esto, si viene escrito muchos años antes, el Mein Kampf se publica en el 25, 1925, si mal no recuerdo, sí, en el 25. Y bueno, obviamente quien haya leído el Mein Kampf sabe que hace mucha referencia a los bolcheviques y a cómo el bolchevismo terminó por infectar Rusia. Y no olvidemos que se publica un año después de que asume Stalin en Rusia. Así que bueno, ya ven, están viendo el peligro. De hecho, literalmente lo describe de esa manera Hitler en el Mein Kampf. Pero es en el 33, unos años después, cuando Hitler va a asumir. Pero repito, Hitler lo que hace es conjugar y expresar ideas que ya estaban presentes. No inventa nada. No inventa nada. Y de hecho que estaban presentes en Rusia. En Rusia el antisemitismo prendía fuertísimo. Porque el antisemitismo de Stalin, hoy caí otra vez en decirle antisemitismo, aunque en el caso de Stalin podía ser, porque Rusia sí tenía regiones donde sí había una presencia musulmana. Pero en fin, me estoy yendo de tema. No es la cuestión de hoy. No es la cuestión de hoy. Pero en fin, el debate sobre la cuestión educativa, si es laica o si es libre, es obviamente en ese momento algo que termina trasluciendo lo que ya había de antes, que era el debate entre judaísmo comunista o nacionalismo católico, que es un universal de conflicto y una dialéctica a través de la cual se van a leer todo tipo de disputas en ese contexto, y aún hoy. Obviamente que si quiero opinar yo algo al respecto, puedo decir, miren, vamos a decir qué catolicismo estamos hablando, vamos a definir a qué nos referimos con judaísmo, vamos a decir de qué comunismo estamos hablando, y de qué catolicismo, y de qué nacionalismo, de qué características y de qué nación, y de qué idea de nación. O sea, son cosas para matizar, pero obviamente esa dialéctica simplifica un montón de cosas que, bueno, estamos hablando de grupos de choque, ¿no? No es que se ponían a filosofar y a debatir, el grupo de choque era frontal. Pero en fin, volviendo al contexto del grupo Tacuara que acaba de formarse, como bien digo, y se da ese debate de laica o libre, busquen después si quieren, si buscan la frase clave es laica o libre, y van a poder informarse al respecto del debate, que es interesantísimo, por cierto. Hay enfrentamientos en la calle con las juventudes comunistas, hay de todo, ¿no? Porque a las calles hay que batallar. Decir también que los chicos de Tacuara eran en general chicos con plata, chicos bien, que eran cuidados por la policía. Ellos nunca tenían problemas porque, bueno, la policía obviamente no se metía con ellos, por supuesto, obviamente, eso está más que claro. Pero el caso que termina de hacer que rompan con Frondizi y nos da también un ejemplo perfecto de qué tipo de gente estamos hablando, es lo de Adolf Eichmann,
Eichmann. ¿Saben quién es Adolf Eichmann? Imagino que todo el mundo lo sabe. Para quien no lo sepa, fue un funcionario de la Alemania nazi, del Tercer Reich, y fue el encargado de, bueno, es el denominado arquitecto de la solución final. Fue el que llevó adelante toda la organización de lo que fue el Holocausto. A ver, este debate que voy a mencionar ahora existe, pero es muy minoritario. Quienes hablan del Holocuento, ¿no es cierto? Y dicen que el Holocausto no existió. Porque hay gente que pone en duda las cifras. Y eso se puede matizar. Pero hay gente que dice que literalmente es todo mentira. Que es un invento, que es una ficción. ¿Cómo hacen después esa misma gente para reivindicar a Eichmann? Porque según ellos mismos, entonces no hizo nada. Bueno, no sé, es rarísimo. Ese debate puntualmente es rarísimo. Pero, en fin. Contexto. Eichmann fue uno de los muchos nazis judíos. Bueno, en este caso nazi judío, ¿sí? Eichmann era judío. Pero, pues, debate para otro día. De los muchos nazis alemanes que llegaron a Argentina. Como también fueron muchos a Estados Unidos, por cierto, como Brown, por ejemplo. De hecho, esto es un paréntesis, no es el tema de hoy, pero también lo menciono. La carrera espacial estaba muy adelantada por la Unión Soviética hasta que llegaron los científicos alemanes. Brown es una eminencia, de hecho hay varios laboratorios y centros de investigación en Estados Unidos que llevan su nombre o que lo llevaron mucho tiempo hasta que gente dijo, no podés, es muy obvio, y dijo, muy ofendidos los muchachos y dijeron, cambiarle el nombre, cara de ver. Y lo cambiaron, en algunos casos y en otros no. Pero bueno, Brown fue un ejemplo. Y otros científicos alemanes que eran muy buenos, mucho mejores que los que tenían en Estados Unidos, de hecho por eso eran jefes. Cosa que, bueno, en el caso de la Unión Soviética, por lo que tengo entendido, lo que hizo fue llevarse mucho más material que lo que era específicamente conocimiento. Pero bueno, a ver, es Estados Unidos, no nos vamos a poner a exigirles que sepan dónde están parados. Bueno, en fin. Ay, Dios. ¿En qué estaba? Ah, sí. Bueno, Eichmann estaba en Argentina. De hecho, si ustedes buscan en internet la foto de su documento, él figura con el nombre de Ricardo Clement. Pero más importante aún, tiene un sello de Mercedes-Benz. Efectivamente, él llegó a Argentina bajo la identidad de Ricardo Clement, que era falsa obviamente, y como trabajador de Mercedes-Benz. Que, decir también, Mercedes-Benz, al igual que Volkswagen, al igual que BMW, al igual que Bayer, que Bayer era parte de un conglomerado farmacéutico, que son los que hacían el Zyklon B, y así como otras, Nestlé también, otras empresas, Ford también, pero por fuera de Alemania, apoyaron mucho al gobierno de Hitler y tuvieron a su vez sus compensaciones, ¿no? Obviamente planes específicos de financiación, no impuestos, mano de obra, etcétera, etcétera. Cosa que no es para nada algo que se pueda negar porque eso está admitido en el Mein Kampf. La visión que tenía Hitler de los pueblos inferiores como mano de obra esclava para trabajar para los arios. Dice, de hecho pone, para quienes leyeron el Mein Kampf van a recordar esto, dice que antes que poner a trabajar animales hay que poner a trabajar a los pueblos inferiores. Y nosotros dedicarnos a pensar, a reflexionar y a pensar lo bello, como digo yo siempre, ¿no? No es que Hitler me haya citado a mí. En fin, bueno, el caso con Adolf Eichmann es genial, porque no es genial, no va como a decir que Adolf Eichmann es genial, pero cuentan que un superviviente del Holocausto lo reconoce. Así se cuenta, ¿no? Si uno busca por ahí las notas, dice eso. Lo reconoció un superviviente del Holocausto que estaba viviendo en Argentina. Y bueno, entonces el tipo... Y acá hay un debate fuertísimo. Pero antes del debate fuertísimo quiero hacer un comentario. En realidad, por lo que yo estuve buscando, esto sí yo no lo sabía. Yo sabía el dato de todo lo que pasó con Eichmann, pero no sabía esto. De hecho, lo descubrí hace unos meses, relativamente hace poco. Lothar Hermann se llamaba el superviviente del Holocausto que estaba viviendo en Argentina, quien era ciego, bien había quedado ciego por las torturas del campo de concentración en el que estuvo. O esa es la historia que se cuenta, no sé. Pero... ¿Y si era ciego, cómo lo reconoció? Bueno, lo reconoció por medio de lo que él escuchaba comentar a su hija, porque su hija era amiga de la hija de Eichmann. De Eichmann, entre comillas, Ricardo Clement, trabajador de Mercedes-Benz. Bueno, el gran debate, fuertísimo, es cuando el tipo lo denuncia a la Embajada de Israel y el Mossad hace un operativo clandestino en Argentina y se lo lleva a Israel, donde lo juzgan y lo condenan a muerte. Y hay un debate enorme
que todavía se da, porque esta gente hace lo que quiere en el territorio argentino. Y eso no puede ser, porque se supone que uno es soberano. Entonces hay gente diciendo, mirá, no es por defender a este señor, pero el tipo figuraba como ciudadano argentino y bueno, podés hacer ese tipo de operaciones en mi territorio. Y hay otros que dicen, sí, señor, haga lo que quiera, por favor, invádame. Porque hay gente a la que le encanta que invadan su país. De hecho, lo piden a gritos. Y eso en este contexto vale la pena mencionarlo. Pero en fin, no es tampoco lo que venía a hablar. La confusión. El punto central de lo que quería mencionar hoy, que ahora vamos al metal. Aunque todo lo que hemos dicho hasta ahora tiene mucho que ver con el metal. ¿O no? Se da en el contexto de Grupo Tacuara, que en este momento están muy enojados. De hecho, voy a poner algunos carteles, algunos panfletos que circulaban, muy enojados con el gobierno por haber permitido que le hagan eso a Eichmann. Aunque es raro, ¿no? Porque pareciera que están más enojados porque se metieron con Eichmann que enojados porque el Mossad operó clandestinamente en el país. Lo cual es tremendamente indignante. No sé si se dan cuenta la trascendencia de eso último. Más allá de lo que piensen de Eichmann o del nazi que sea, no, da igual. O de Maduro, no sé. Es una vergüenza realmente. Me voy un poco de tema, pero es una vergüenza. Estoy sin guión, estoy sin nada, me olvido todo por irme de tema. Pero en fin, dentro del grupo Tacuara, del cual quería hablar, se termina dando una división. ¿Por qué? No olvidemos que la línea principal que funda Tacuara son los chicos, los jóvenes del grupo nacionalista Tacuara, que posteriormente se llama Movimiento Nacionalista Tacuara, empiezan llamándose grupo, después se llama Movimiento, bueno, tienen un tema ahí de la nomenclatura, pero siempre es Tacuara, por eso yo le digo Tacuara para no equivocarme, que solían ser UNES, la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, y que están guiados por las ideas de Membiele, de este tremendo nazi, hablando de nazi, ¿no? Este cura católico, súper católico, católicamente católico, pero va a aparecer una figura que yo la conozco desde mucho antes de saber que existía Tacuara, pero yo la conozco de otro lado, que es Jacques de Mahieu, que es, bueno, a ver, es un francés de nacimiento, nació en Marsella, y a este señor lo conozco desde hace mucho, así que no sé por dónde empezar para hablar de él, pero... ¿Cómo llegué yo a él? Esto es una cosa ya personal, ya di el contexto histórico, ahora vamos a pasar a lo personal. Yo conozco a este señor como quien conoce a Julius Evola y a todo ese tipo de gente, porque como lo que me conocen o con quienes he hablado alguna vez lo saben, yo empecé a leer de política entrando a través de geopolítica en círculos que hoy están súper popularizados, pero que en ese momento eran mucho más chicos, de muchas teorías de conspiración, y obviamente que ahí había mucho pozo misticista y mucho filonazismo, pero un filonazismo no de corte católico, que siempre digo corte católico fascista clásico, sino de ese corte esotérico, razón por de hecho también lo mencioné, y esto lo menciono en el podcast con el amigo Power Fortress, que yo me fasciné por el metal, no por la cuestión de la rebeldía juvenil, sino por la cuestión de la sabiduría ancestral. Entre comillas, obviamente que todo esto era una construcción, yo tenía 11 años, o sea, imagínense. Entonces, claro, yo me enamoro a través de los Ensiferum, no a través de los Megadeth. Puta, justo mencioné una banda que es malísima, ¿no? Pero que se me... No a través de los Metallicas, por dar un ejemplo. Otra banda que es malísima, ¿no? Pero imagínense una banda nueva, pero que simbolice esa rebeldía juvenil, testaruda, sin mucho contenido, bueno. Si yo hubiera entrado al metal a través de esa propuesta estética, nunca me hubiera interesado tanto como me termina interesando, porque entro por otro lado. Y desde esa misma puerta, uno se encuentra con personajes como Jacques de Mahieu, que es, por cierto, sé que, esto lo quiero comentar, yo esos libros los leí hace mucho porque ya circulaban los PDF desde hace muchos años. Hoy se consiguen fácil, así que por favor no cometan la tontería de buscarlos en físico. ¿Por qué? Porque creo que hay gente, de hecho hay uno al que lo allanaron, un tal Vuela. Sí, Vuela, igual que el pensador, hablando de nazi, ¿no? Igual que el otro muchacho Vuela, pero creo que no tiene nada que ver, aunque tiene el mismo apellido. Hubo un allanamiento, está complicado ese tema, así que no caigan en la trampa de andar buscando esos materiales en físico. A mí también me encantan los libros en físico, y discos. Yo siempre lo digo, soy un fetichista del formato físico. Lo dicho, de hecho, hay un capítulo del podcast con el amigo Power Fortress donde tratamos ese tema. Tengo muchos discos, tengo muchos libros, pero no vale la pena el riesgo de quedar
Porque creo que son servicios, sinceramente. Muchas de las supuestas librerías que hay en internet vendiendo este material, yo creo que son servicios, porque no puede ser tan fácil. Aparece hasta Mercado Libre. Eso es muy sospechoso. Pero en fin, es pequeña recomendación. Hagan lo que quieran igualmente. En fin. Lean, por cierto, es muy divertido el imperio vikingo de Tiahuanaco. Tiahuanaco fue una civilización preincaica que se dio a orillas del lago Titicaca, que está ahí en la frontera entre Bolivia y Perú. Que por cierto, no es nada nuevo lo que voy a decir para quienes andan en cosas de teorías de conspiración y revisionismo histórico filo X, toda esta cuestión. Ya saben las ideas sobre que los vikingos estuvieron en Sudamérica. Que no solo se asentaron en lo que ellos llamaron Finlandia en Canadá, sino que estuvieron por acá, en Paraguay, en Argentina, en el Cerro Colorado. Conocen toda esa historia. No voy a entrar tanto en eso, pero es interesantísimo. Algún día quizá haga un video largo hablando solamente de eso. Pero bueno, Jacques de Mahieu, que era un francés que fue un colaboracionista del nazismo en la República de Vichy, él viene a Argentina como tantos otros. Curiosamente él no cambia su nombre. No necesita hacerlo, muy raro. Pero bueno, y él tiene todas estas ideas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y para los que son metaleros, y esto que voy a decir ahora les va a sonar les va a sonar reconocible o les va a sonar familiar, porque son muy parecidas a las ideas de Barbie Kernes. Tremendo filo nazi, pero no es un nacionalista católico fascista en términos clásicos, sino que es un tipo que, por ejemplo, critica el capitalismo, a la propiedad privada, ve que el judaísmo trabaja a través de las finanzas y que la propiedad privada es reconocerles a ellos el mundo material, ¿no es cierto?, que va en contra de la espiritualidad que ellos profesan, el amor a la tierra y toda esa cuestión, y tanta crítica a Estados Unidos diciendo que es una bola de descerebrados consumidores y que el mundo no soportaría tener a otro Estados Unidos. Aunque hoy tiene a China, que casi le empata, ¿no? Pero bueno, por eso está el mundo así, ¿no? Quizás tenga que ver con eso. Bueno, es Barbie Kernes. Pero, a ver, Barbie Kernes, como digo, no inventa nada. Lo que hace es comentar cosas que él entiende más o menos por arriba, pero que ya subyacen. Y Jacques de Mahieu es de esa línea. Entonces, el tipo tiene que ver con estas cosas porque reivindica la figura de Hitler. En este canal se habló muchísimo de ese tema, en serio. De estas dos vertientes de gente que reivindica la figura de Hitler. Pero cuando te pones a hablar con ellos, te das cuenta que de un lado están y acá representados por una figura que es la de Mainviele, muy claramente, un católico nacionalista conservador, que de hecho va a defender la propiedad privada porque poner en tela de juicio la propiedad privada le suena judío y eso le da ansiedad. Le suena judío justamente porque le suena comunista, le suena marxista y eso le da ansiedad por cosas que ya preexisten, como dije, que tampoco las inventó Hitler. Pero Jacques de Mahieu, de hecho, tiene un libro que se llama La economía comunitaria, creo que era. Tiene muchos libros, casi todos están disponibles en internet, así que no se aventuren a buscar esos libros en formato físico. Están en internet, búsquenlos. Léanlos, muy interesante. Ah, por cierto, obviamente, con el Mein Kampf lo mismo. Siempre lo digo muchísimas veces en este canal. Lean el Mein Kampf, es muy interesante. No se aventuren a andar buscando el formato físico, no hace falta. No hace falta. Y lo está diciendo un amante de los libros en formato físico, lo cual no tiene ni un valor, como siempre digo. Simplemente somos fetichistas, pero no vale la pena el riesgo con esto. Lo mismo con el misterio hiperbóreo de ébola y toda esa cuestión. Léanlo, pero no se obsesionen. Y tampoco se lo tomen a pie de la letra. De hecho, ahora dentro de un rato, si me acuerdo, cuando llego a mi casa, voy a mi biblioteca y voy a recomendar algunos libros de historia referidos a la temática vikinga, de historiadores que hacen un trabajo, no quiero decir serio, para no faltarle respeto a estos personajes, porque realmente son muy divertidos de leer, son muy interesantes. Excelentes obras de ficción, digamos, que tienen mucho de mitología, pero bueno. De hecho, los primeros capítulos del reino, cuando uno lee el imperio vikingo de Tiahuanaco, los primeros capítulos son una declaración racista, que no lo estoy diciendo en términos despectivos, simplemente que es tremendamente racista, que ya pone en tela de juicio que estamos hablando de una historiografía seria. Pero en fin, no quiero ir tanto de eso. En fin, contexto, Tacuara, aparece las ideas de un personaje como Jacques de Mahieu, que viene, como digo, reivindicar la figura de Hitler, pero ya no desde un nacionalismo católico, sino y empieza a hablar de la tierra, del amor a los ancestros, de cosas místicas. No sé si llegó a hablar de ovnis, no lo sé, no estoy seguro. Creo que sí, pero no sé. Eso tiene que ver con el Cerro Colorado, por cierto. Ustedes saben que hay muchas teorías, de hecho los ovnis conviven en muchas interpretaciones del odinismo, que toman esa
las luces en el cielo, las luces del norte, hacen una amalgama de todas esas ideas y sale lo que sale, divertidísimo. Pero a Membiele eso no le divertía un carajo. Entonces Membiele, que es un católico recalcitrante y esas ideas que a nosotros nos parecen tan divertidas, a él no le divertían un joraca, se arma aparte dentro de Tacuara una escisión todavía más nazi que se llamó la Guardia Restauradora Nacionalista, la GRN, para recordar, GRN, es técnicas memotécnicas. ¿Qué va a pasar? Claro. Por cierto, volviendo al tema de los vikingos en Sudamérica, había un paraguayo, Vicente Pistilli, si quieren buscarlo, muy interesante, muy divertido. No lo tomen tan en serio, pero léanlo porque está divertido, como ya que es de Magiu. Bueno, en fin. Que, por cierto, ahí voy a poner unos panfletos de lo que era la Guardia Restauradora Nacionalista, que se considera todavía parte de Tacuara, pero es como nosotros somos durísimos. Nosotros no creemos en nada que tenga que ver con lo comunitario, ni la propiedad privada no se toca, porque me da ansiedad cualquier cosa que suene a comunismo. Y en ese contexto se da en el nacionalismo argentino, reivindicador de este simbolillo que está ahí, de la esvástica, las dos líneas. Están las dos líneas. Como mentores ideológicos, de un lado Membiele y del otro lado Jacques de Magiu. Como herederos de eso, como más jóvenes, el amigo Echeverría Uriburu, que posteriormente va a dedicar su vida justamente a la iglesia, va a ser un cura, y Joe Baxter, que va a dedicar su vida a ser un auténtico delirio. Un personaje re loco, en serio. Después hablaba, se interesó por Mao, admiraba a Fidel Castro, habló con Perón, o sea, personaje rarísimo. En fin, casi que te hace decir, este no pudo haber existido porque parece el guión de una película mala. Pero parece que fue real. En fin, entonces, este debate del que estoy hablando, estas dos líneas dentro de reivindicadores de Adolfo, existen en Argentina y tuvieron su representación dentro del grupo Tacuara, el grupo representativo si los hay de todo esto. Y ahora lo vamos a ver, todo este tipo de contradicciones ejemplificadas en portadas de la escena de black metal nacional socialista de Argentina, la Southern Elite. Y vamos a eso.